Ahora, hermanos, como siempre en los miércoles, estudiamos el Evangelio de Juan y estamos ahora en el capítulo 10 y la parte de la palabra para esta noche son los primeros 6 versículos del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y entonces Juan capítulo 10, los versículos 1 al versículo 6. Juan 10, versículo 1 al 6, es la parte de la palabra de Dios que estudiaremos juntos esta noche con la ayuda de Dios. Y el número de la página en mi Biblia es 1289, puede ser algo similar en su Biblia. Juan capítulo 10, los primeros 6 versículos de esta parte. Y hermanos, para entender en qué situación estamos, puedo resumir con estas palabras que Jesús en los capítulos anteriores todo el tiempo estaba discutiendo con un grupo de religiosos muy estrictos que llamamos los fariseos. Los líderes de la iglesia de los judíos. Fariseos, hombres que no amaban a Dios, sino solo estaban enfocados en las reglas de Dios. Estaban poniendo reglas para obedecer al pueblo, pero no con amor, y tampoco amaban a Jesucristo. Personas religiosas sin conocer a Dios, sin tener una relación con Dios. Personas religiosas. Y entonces Jesús está hablando todavía a los fariseos. Con eso en mente hay que escuchar el mensaje de esta noche. Jesús está hablando a los fariseos, a esos líderes del pueblo que no están guiando bien al pueblo. Y entonces Jesús va a enseñar esta noche a ellos que ellos no enseñan de la manera correcta a las almas que están bajo el cuidado de ellos. Jesús va a explicar en esta parte a los fariseos que ellos están destruyendo las almas en lugar de salvar a las almas. Y el título de esa parte que vamos a estudiar esta noche, que no es una parte grande, pero contiene muchas cosas, el título en mi Biblia dice Parábola del redil. Parábola del redil. ¿Se dice redil o redil? No sé. Redil creo, ¿no? Ya. Gracias. Es una parábola entonces. La parte de la palabra que estudiamos esta noche es una parábola. Una parábola. ¿Qué es una parábola en la Biblia? Una parábola en la Biblia es una historia que no es real, pero que contiene una lección importante para la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, una historia que no es real, pero que contiene una lección importante. Jesús en la Biblia muchas veces enseñaba a través de parábolas, usando historias que no son reales para darnos lecciones espirituales. ¿Sí? Otra palabra que usa esta parte para explicar lo que es una parábola, encontramos en el versículo 6, dice alegoría. Alegoría, tal vez lo conocen, no sé. Entonces, parábola o alegoría casi es igual. Es una historia que no es real, que contiene una lección espiritual. ¿Sí? Y entonces, para entender esa parte, tenemos que saber primero lo que es un redil. Tenemos que saber lo que es un redil. Si no sabemos lo que es un redil, no vamos a entender esa historia. ¿Sí? Entonces, empezamos con esto. ¿Sí? Hermanos, al momento que nosotros escuchamos la palabra pastor, estamos pensando directamente en una persona que está al frente en la iglesia predicando la palabra, ¿verdad? Pero si la Biblia habla sobre un pastor, por ejemplo en esta parte, no habla sobre un pastor de la iglesia, sino en un cuidador de ovejas, ¿sí? Una persona que cuida a un grupo, a un rebaño de ovejas, ¿sí?
Entonces en eso tenemos que pensar, ¿sí? En el Medio Oriente en que vivió Jesús, había muchos pastores, ¿sí? Por ejemplo, esos pastores que visitaban a Jesús cuando nació, ¿sí? Pastores que cuidaban a las ovejas, ¿sí? Y nosotros en Ecuador también conocemos pastores. Por ejemplo, no sé si usted una vez lo ha hecho, pero si sube por la Tacunga, por ejemplo, ¿sí? Hay que pasar por las montañas, ¿verdad? Y en las montañas también se encuentran esos grupos de ovejas con, en general, una señora indígena que está cuidando a esas ovejas, ¿sí? Eso es un pastor, o en este caso una pastora, ¿sí? Una señora que está cuidando a las ovejas, ¿sí? Usted es un pastor también. Sí, Y nosotros sí. somos ovejas. Así es. Así la Biblia usa el ejemplo de un rebaño con su pastor, ¿sí? Pero mira este ejemplo que está usando Jesús, habla sobre un pastor en la naturaleza que está cuidando a las ovejas, ¿sí? Y entonces pensamos en esto, ¿no? En las montañas, un pastor con sus ovejas está caminando, buscando comida para sus ovejas, ¿sí? En los pastos, dice la Biblia, pastos, lugares donde hay hierbas para comer para las ovejas, ¿sí? Pero en el día entonces están saliendo por todos lados, pero en la noche ellos no están en el campo, ellos no están fuera. En la noche el pastor tiene que buscar un lugar para guardar a sus ovejas, ¿sí? Un lugar seguro. Y ahora llegamos entonces al significado de la palabra redil, ¿sí? Entonces, lo que hicieron los pastores en el tiempo de Jesús para proteger a las ovejas en la noche, ellos hicieron un cerramiento de madera o de piedras, ¿sí? Para guardar las ovejas, para guardar los animales en la noche. Eso es un redil, ¿sí? Yo tengo aquí una imagen, no sé si ustedes lo pueden ver, ¿sí? Aquí puede ver un cerramiento y por dentro hay las ovejas, ¿sí? Y ahí hay el pastor que está cuidando por la entrada, ¿sí? ¿Sí lo puede ver o no? ¿Sí? Sí. Y entonces eso es un redil, ¿sí? Eso es un redil, ¿sí? Un lugar para guardar las ovejas en la noche, ¿sí? Y eso fue necesario, ¿sí? Eso fue necesario en la noche. ¿Por qué? Es porque si nosotros pensamos en ovejas, nosotros pensamos en animales que son muy tranquilas y que no hacen nada, ¿verdad? Pero eso no es real. Las ovejas, y cada pastor que trabaja con ovejas lo puede decir, que ovejas son animales muy tercos y con poca inteligencia, ¿sí? Y muy rápidamente entonces las ovejas pierden el camino, ¿sí? Entonces en esos tipos de animales tiene que pensar, no quedan con el pastor automáticamente, no. Y ellos son también muy indefensas. Ellos necesitan un cuidador, ¿sí? Una oveja sin cuidador seguramente va a morir, ¿sí? Una oveja no puede sobrevivir en la naturaleza, no lo puede, ¿sí? Entonces, ovejas son animales que necesitan un pastor, que necesitan un cuidador para estar bien. ¿Sí? No sé, recién o hace un tiempo había un video en el Facebook sobre una oveja que ellos han encontrado en la naturaleza y que tenía mucha lana tenía, ¿sí? Casi estaba muriendo por el paquete de lana que estaba cargando, ¿sí? Y entonces esas personas salvaron a ese animal porque una oveja, si va a vivir en la naturaleza, su lana va a crecer y la oveja va a morir del peso de su lana, ¿sí?
Entonces, una oveja necesita un cuidador, ¿sí? Porque si no, muere de hambre o de animales salvajes o aún por tener demasiada lana. Y entonces, eso es interesante, ¿no? Pensando en la oveja, porque la Biblia, como dice la hermana, usa el ejemplo que los creyentes en la iglesia somos como ovejas, ¿sí? Y no es por nada, porque la Biblia dice entonces que los creyentes muy fácilmente se desvían, muy fácilmente eligen caminos fuera del pastor y también no pueden sobrevivir en el mundo solos, ¿sí? Ellos necesitan un cuidador, ¿sí? Como las ovejas, así son los creyentes. Y entonces, ahora sabemos lo que es un redil, ¿verdad? Es el lugar para guardar a las ovejas. Hay que pensar en esto, ¿no? Y ahora vamos a la palabra, al versículo 1, para ver lo que Jesús nos va a enseñar a través de esta parábola sobre el redil, ¿sí? Porque lo que ustedes han visto también en esa imagen es que el pastor está por la entrada, ¿sí? Cuidando la entrada. Eso también es importante. Vamos al versículo 1. ¿Quién puede leer el versículo 1 del capítulo 10? De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Ya, gracias. Entonces, imagínense que hay un grupo de ovejas, un redil, un rebaño en el redil, ¿sí? Guardado en un redil. Y por la puerta está el pastor, cuidando la entrada, ¿sí? Para que las ovejas no salen y para que malas personas no pueden entrar, ni animales salvajes, ¿sí? Pero ¿qué pasó a veces en el tiempo de la Biblia? Lo que pasa en nuestro tiempo. A veces vienen ladrones. Y nosotros entendemos que los ladrones, ellos en la noche entonces vienen cuando cae la oscuridad, y entonces ellos no van a tratar de entrar por la puerta. ¿Por qué no? Es porque el pastor está en la puerta, ¿sí? El pastor está cuidando a sus ovejas, y entonces el ladrón no puede pasar por la puerta. Eso dice Jesús, ¿sí? ¿Cuáles personas entonces entran o suben por la pared? ¿Cuáles personas suben por otra parte? Jesús dice, las personas que suben por otra parte, ellos son ladrones. Los ladrones suben por otra parte, no entran por la puerta, ¿sí? Ellos suben por el cerramiento. Y por eso dice Jesús, el que no entra por la puerta en el redil es un ladrón, tiene malas intenciones. Tiene tal vez la idea para robar una oveja o matar a las ovejas o un animal salvaje para devorar a las ovejas, ¿sí? Todos entendemos eso. Y entonces ya sabemos, ¿no? ¿Qué es el redil? El redil es la iglesia, ¿sí? Y en la iglesia están las ovejas, ¿sí? Y ahora, las ovejas entonces son los creyentes, ¿sí? ¿Y qué dice Jesús entonces? Porque Él está hablando a los fariseos, ¿sí? ¿Qué dice Jesús a los fariseos? Ustedes no son pastores. Hay muchas almas que ustedes tienen que cuidar, pero no están cuidando a ellos. Están dando enseñanzas incorrectas. No cuidan bien a las ovejas. Ustedes no son como un pastor que está en la puerta para cuidar a las ovejas. Ustedes son como ladrones que entran por otras partes a robar y devorar a las ovejas indefensas. Eso es lo que Jesús está diciendo en el versículo 1. Jesús dice, no todos los pastores son iguales. Jesús dice, hay pastores que enseñan cosas que no están en la Biblia. Jesús dice, hay pastores que solo aprovechan de las ovejas.
Jesús dice, hay pastores que solo están enfocados en su propia gloria. Jesús dice, hay pastores que no tienen un corazón ardiente por el bienestar de las ovejas. Y Jesús dice, ustedes fariseos, ustedes no están enfocados en Dios sirviendo al redil, sirviendo al rebaño, sirviendo a las ovejas, sino están solo enfocados en su propia posición, en su propia gloria, en su propio bienestar. Eso está diciendo Jesús. Y no es por nada, hermanos, porque en nuestro tiempo puede ser igual. Jesús dice, Pablo dice en varias partes de la Biblia, ten cuidado con los maestros falsos. Cuentan mentiras y la engañan, aceptan pecado en la iglesia y hacen débil su fe. Predican a dudar en lugar de confiar en Dios. Ponen muchas reglas. Predican que llegamos al cielo por nuestra buena actitud en lugar del sacrificio de Cristo. Y no predican a Cristo como Salvador del mundo. Porque recuerda, ¿no? Los fariseos no creían en Jesús. Y ahora usted dice tal vez, pero yo no soy pastor, entonces eso no vale para mí este mensaje. No. Seguro que sí. Porque es una ordenanza para cada uno de nosotros. Estamos nosotros enfocados en el bienestar de nuestros hermanos. O tal vez puede ser, nosotros decimos a veces que los hogares cristianos, las casas en que vive un cristiano, es como una iglesia pequeña. Así debe funcionar. ¿Sí? Entonces piensa en su propia casa. Porque su redil es su casa. ¿Sí? O el grupo de jóvenes puede ser también su redil. Al momento que usted es un líder de jóvenes para enseñar a los jóvenes. Significa que su redil es el grupo de jóvenes. O si usted es un maestro en la escuela dominical, significa que su redil son los niños en la escuela dominical. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo estamos nosotros, incluyendo a mí mismo, cómo estamos nosotros tratando a las ovejas en el redil? ¿Somos nosotros como ladrones para entrar por otro lado y para solo estar enfocados en nuestro bienestar? ¿O estamos sirviendo a ellos? Buscando lo mejor para ellos. Sí, es una pregunta importante para pensar, ¿no? Un buen pastor puede reconocer. Es el pastor que está en la puerta cuidando a las ovejas. El pastor no entra por otros lados a destruir, sino está cuidando y guardando su rebaño en la puerta del redil. Eso podemos ver en el versículo 2. Versículo 2, ¿sí? Ya, entonces, el que entra por la puerta de redil, él es el pastor. Los ladrones entran por otros lados, pero el pastor está en la entrada. Y ahora, ¿quién es la puerta? ¿Qué quiere decir la puerta en esta parábola? Eso podemos encontrar, por ejemplo, en el versículo 7. En el versículo 7 de esta parte dice, ¿qué es la puerta? ¿O quién es la puerta? ¿Sí? En el versículo 7 de esta parte dice, de cierto os digo, yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Jesús es la puerta del redil. ¿Sí? Eso también dice el versículo 9, más claro. Yo soy la puerta. ¿Sí? Entonces la puerta del redil es Jesús.
¿Qué quiere decir esto? Porque hemos visto que el pastor está entrando por la puerta para cuidar al redil, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que un obrero en la obra de Dios, que una persona que es maestra de la escuela dominical, que es líder de jóvenes, que es pastor en la iglesia, que es padre de la familia, ¿cómo reconocemos un buen padre de la familia? Es cuando él está con Cristo. Solo cuando él está con Cristo. Un padre que no está con Cristo no puede ser un buen padre. Nosotros como pastores somos llamados para estar con Cristo cada día. Cada uno que vive con Cristo, hermanos, mostrándolo en su vida, puede ser útil en el reino de Dios. Solo los que están con Cristo, eso significa que están buscando a Él, hablando con Él, por oración, teniendo comunión con Él. Cada uno que vive con Cristo puede ser, en alguna manera, útil en el reino de Dios. Estoy seguro. Tal vez piensa usted, yo no tengo muchos dones. Puede ser. Pero lo más importante es que usted está con Cristo, porque si usted está con Cristo, puede ser útil en el reino de Dios. El opuesto es verdad también. Si no vivimos con Cristo, si no tenemos la relación con Cristo, no podemos ser útil en el reino de Dios. Y lo que tenemos que saber también en esa parte es que el único buen pastor que va encima de todos los pastores es Cristo mismo. En el versículo 14 Jesús lo dice: yo soy el buen pastor. ¿Sí? Entonces significa que nosotros, si estamos sirviendo en nuestros hogares, en nuestra congregación, en alguna forma, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es reflejar a Cristo. Nosotros tenemos que ser como Cristo para los demás, para mostrar su amor. Eso es la ordenanza para cada uno de nosotros. Vamos al versículo 3. Alex. Ya, el portero, dice el versículo 3, significa, puede ser un siervo que abre y cierra la puerta del redil. Entonces no solo hay el pastor, también hay un siervo que abre y cierra la puerta. Y Jesús dice, ¿para quién abre ese siervo la puerta? ¿Lo hace por un ladrón? No, solo lo hace por el pastor, ¿verdad? El pastor de las ovejas. ¿Sí? Y las ovejas, eso también es muy bonito porque así también funciona en la naturaleza. Las ovejas oyen su voz, reconocen la voz del pastor y lo confían. Ellos saben que cuando van a seguir al pastor van a encontrar comida saludable. Así son los animales. Y saben que solo a él pueden seguir. Y la saca para darles comida saludable en los pastos. ¿Cómo funciona eso? Ahora no tenemos que pensar en un pastor en la iglesia, sino el pastor, Cristo. ¿Sí? Porque ustedes no tienen que ser seguidores de un pastor, ustedes tienen que ser seguidores del pastor, Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. Estamos hablando sobre Jesucristo. Las ovejas escuchan la voz del pastor Jesucristo y lo confían. Y oyen su voz, dice esa parte. ¿Qué significa eso en la vida espiritual? ¿Cómo podemos las ovejas cómo podemos nosotros escuchar la voz de Jesús? ¿Es eso posible? Sí, eso es posible. Cada vez cuando estamos leyendo la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios. Estamos escuchando su voz a través de la palabra
Dios nos habla. ¿Verdad? Y dice ese versículo, llama por nombre. Eso es algo hermoso, hermanos. Imagínense. Cristo llama por nombre a sus ovejas. Para Cristo no es solo un grupo de ovejas. Cristo los conoce, cada uno. Cristo conoce a cada uno de sus ovejas. Aún las más pequeñas. Lo conoce por nombre. Y entonces, hermanos, un consuelo para cada uno de nosotros, los que viven con el Señor. Dios le conoce. Dios le conoce por nombre. Dios sabe lo que está pasando en su vida. Dios sabe lo que necesita. Dios sabe de las circunstancias difíciles por lo que está pasando. Dios sabe el cuidado que necesita. Y entonces confía en Él, hermanos. Confía en Él, como dice el versículo 3. Las ovejas que oyen su voz, ¿sí? Que confían en Él. Entonces, somos llamados para entregar cada vez nuestras circunstancias a nuestro buen pastor, porque Él sabe lo que necesitamos. Antes de que nosotros entregamos las circunstancias, Él ya sabe lo que necesitamos. Versículo 4. Anthony. Hermoso versículo este versículo, hermanos. Hermoso versículo. Una descripción otra vez de los cristianos, ¿sí? Hermanos, no siempre estamos en el redil. No siempre estamos en la iglesia, ¿sí? Después de haber recibido la predicación tenemos que salir, ¿verdad? Nuestras casas. No siempre podemos estar en el redil, siendo guardados. Nosotros también vivimos en el mundo. Y lo que dice este versículo es que Cristo nos saca del redil para estar fuera. Pero hermanos, lo más hermoso de este versículo es que leemos que los cristianos no están a solos en el mundo. Jamás. Porque el gran pastor Jesucristo va delante de ellas, dice ese versículo. Así debe ser. Cualquier pastor, líder o maestro en la iglesia también, reflejando al gran pastor, al gran maestro. Así tenemos que ser en los hogares para los hijos, para ir delante de ellos, para guiarlos en los caminos de Dios. Y siempre entonces tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, hermanos. Cuando estamos en cualquier lugar, no tenemos que olvidar que estamos en presencia del gran pastor Jesucristo. Ese versículo lo dice, y las ovejas le siguen. ¿Por qué lo siguen? ¿Lo siguen porque siempre sienten su presencia en su vida? No. ¿Es porque ellos lo siguen porque siempre lo pueden ver con sus ojos? No, tampoco. Esa palabra lo dice. Las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Escuchan su voz. A través de la palabra, Cristo les guía. Por eso tenemos que estudiar la palabra, hermanos. ¿Y tiene esa experiencia en su vida? Que Cristo siempre nos está enseñando a través de su palabra. ¿Tiene esa experiencia? ¿Tiene esa experiencia de decir, Dios me está hablando a través de tal o tal parte de la palabra de Dios? Justamente en la situación estoy
en qué estoy. En todo lo que estoy experimentando, Dios me da un consuelo a través de su palabra. Justamente una situación que encuentro en la palabra que es igual a la situación mía. ¿Tiene esa experiencia? Esto es lo que podemos experimentar si estudiamos la palabra, hermanos. Que a través de la palabra escuchamos la voz de Cristo. Algo hermoso. Versículo 5. ¿Sí? Gracias. Las ovejas reconocen a su pastor, ¿sí? Pero también lo reconocen si son guiados por un pastor que no es un pastor. Al extraño, dice ese versículo, no seguirán. Y pensamos de nuevo en el grupo a lo que Jesús está hablando, a los fariseos. A los fariseos está hablando Jesús. Y lo que dice Jesús en esa parte, la razón que la gente está escuchando a mí, dice Jesús, y no a ustedes, es porque las ovejas no siguen a los extraños. Los fariseos dicen, Jesús es un engañador. Jesús hace milagros, pero está engañando a la gente. Así hablaron los fariseos. Pero lo que Jesús dice es, esa gente me escuchan porque conocen mi voz y saben que yo soy el buen pastor. ¿Ya sabe, hermanos, que Jesús realmente es un buen pastor? ¿Ya está siguiendo a Él o está siguiendo todavía su propia voluntad? ¿Qué guía estamos siguiendo en nuestra vida? Es una buena pregunta para pensar. ¿Qué guía estamos siguiendo en nuestra vida? ¿Qué o quién es nuestra guía? Lo que dice la gente no es importante, hermanos. No tiene valor. Y lo que enseña el mundo causa destrucción. Entonces, si tenemos una guía que es un ser humano, o si tenemos un guía que es, o que son las cosas del mundo, que nos están diciendo lo que tenemos que hacer, estamos en un mal camino. Estamos con un pastor extraño. Y nosotros como cristianos somos llamados para huir las cosas malas, para huir las cosas del mundo, para huir los guíos extraños que no vienen de Dios, para entregar nuestra vida a Él y para ser guiado por Él. No hay mejor cosa en la vida, hermanos, que tener a Jesús como la guía para la vida. El versículo 6, para terminar. ¿Sí? Gracias. Entonces, este versículo lo dice, ¿no? Ellos no entendieron qué está diciendo Jesús. ¿Quiénes son estos ellos? Son los fariseos. Entonces lo que dice ese versículo es que Jesús estaba dando esa lección, pero los fariseos no entienden nada de lo que está diciendo Jesús. Los fariseos y la gente no entienden lo que está diciendo Jesús. El ejemplo que Jesús está usando no es complicado, porque creo que todos nosotros entendemos el ejemplo. Y esos fariseos son personas inteligentes. Pero inteligencia es otra cosa que sabiduría. Ellos no tienen la sabiduría para entender la palabra de Dios. Ellos, los pastores falsos que solo destruyen el rebaño,
No lo quieren entender. Porque piensan que son buenos pastores. Y la próxima semana entonces Cristo va a explicar con más énfasis lo que está diciendo, con más claridad. Pero para terminar, hermanos, esa muy linda historia, esa muy linda parábola contiene muchas lecciones para nuestra vida, hermanos. Y es mi deseo, y es mi oración, hermanos, que Cristo sea el pastor de todos nosotros. Hay que saberlo personalmente. ¿Quién está guiando su vida? ¿Quién está guiando su vida? Porque si Cristo no está guiando su vida, significa que Cristo no es su pastor todavía. Es mi deseo y oración también que todos reconozcamos y escuchemos su voz cada día. Y que todos hagamos su voluntad. Y que todos huyamos de los pastores falsos que no están enfocados en nuestro bienestar espiritual. Regresamos un momento al versículo 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, Cristo va delante de ellas, guiándolas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Que sea así en nuestra vida, hermanos. Amén.